Marineros durante el siglo XVIII solían tener, perdónenme si lo digo mal, pero es escorbuto, ¿verdad? Así se dice. Escorbuto es una enfermedad que mató a muchos marineros durante el siglo XVIII. En realidad mató más marineros británicos que guerras o peleas contra enemigos. Escorbuto es causado por una deficiencia. Es una deficiencia de vitamina C. ¿Cuántos les gusta el jugo de naranja, el jugo de China? So, yeah, make sure you drink it. Lo que sucede es esto: una persona con escorbuto tiene encías que sangran, encías inflamadas, heridas que ya han sanado comienzan a abrirse de nuevo y comienzan a sangrar de nuevo. Y mayoría de estas personas mueren de infección. Es algo horrible. El explorador británico Captain James Cook, él sabía que su tripulación necesitaba tomar vitamina C, porque esto sucedía en muchas naves durante el siglo XVIII, para poder proteger a su tripulación de esta enfermedad, escorbuto. Él salvó sus vidas manipulando el impulso natural humano en ellos. Y ese impulso natural en todos nosotros es: si otros lo tienen, debe ser bueno para mí. El capitán Cook hizo una observación. Él notó de que las naves alemanes o de Alemania, el escorbuto se había desaparecido, no tenían casos de esta enfermedad, porque ellos servían todos los días sauerkraut. Lo voy a decir en español, no se burle de mí. Se dice chucrut, ¿así se dice? No sé cuál de ustedes comen. Todos me están mirando like, what? Ok, sauerkraut. Ok, ¿sabe un hot dog? Lo que se le pone por encima, repollo cocido. Nadie, hot dogs. Ok, en el verano pase por ahí, venden hot dogs, compre uno, dígale sauerkraut o chucrut. Así se dice en español. Así se dice en español. Repollo, sí, pero repollo está cocinado, no es simplemente repollo. El diccionario en español dice chucrut, nos vamos a quedar allí, o si no lo digo en inglés, sauerkraut. Él notó de que estas personas comían repollo cocido o ensalada de repollo todos los días. El capitán Cook dice: bueno, es exactamente lo que voy a hacer con mis marineros. Él comienza a servir ensalada de repollo a todos sus marineros. ¿Sabe qué pasó? Todos ellos rehusaron comerlo porque no les gustaba. Entonces él piensa: ¿cómo tengo que resolver esto? Porque si no van a acabar todos ellos enfermos, se van a morir todos. Él pudo vencer esto con una simple acción. Lo que hizo el capitán Cook fue esto: comenzó a poner el sauerkraut o el repollo en la mesa de los oficiales. Donde se sentaban los oficiales del barco, allí lo puso. Y le dio la opción a todos los marineros de que en este caso podían venir a la mesa de los oficiales y servirse de los platos que estaban en la mesa de los oficiales. Claro está, todo el mundo sabe, de lo que comen los oficiales, todos los marineros quieren comer de allí. Los viajes del capitán Cook fueron los primeros en el cual nunca se vio un caso de esa enfermedad. Porque el capitán Cook sabía algo. Es nuestra naturaleza humana desear lo que otros tienen, right? En esta semana, estudiando para esto, leí un artículo en un magazine que se titula Psychology Today o Psicología Hoy. El artículo hablaba acerca de cómo otros afectan nuestro comportamiento. Quiero que, por ejemplo, el artículo compartía cómo nosotros usamos las decisiones de otros como atajos o shortcuts para navegar nuestra vida.
So, observamos lo que otros hacen y nosotros, para no tener que pensarlo, lo hacemos. Por ejemplo, piense en los comerciales. Los comerciales promueven los productos llamándolos el preferido de todos, right? O el número uno en ventas, o el best seller. Los consumidores no tienen que ser persuadidos si el producto es bueno o no. Lo que los comerciales desean hacer es simplemente dejarte saber que otros piensan que el producto es bueno. So, yo estaba leyendo, el artículo decía, si es popular, tiene que ser bueno. No si es Goya, tiene que ser bueno, sino si es popular, tiene que ser bueno. Es muy sabio lo que hacen los del mercadeo, porque ellos saben que vivimos en una sociedad muy, muy ocupada. Usted no tiene tiempo para ir y hacer una investigación entera de todos los productos que usted compra en Walmart o en Target o en donde usted vaya de compra, sino que para nosotros lo mejor es confiar en popularidad. Si todos lo compran, entonces hay una posibilidad que el producto es bueno para mí. La actitud de los consumidores es esta: como ellos lo tienen, yo debo tenerlo también. Usted me mira y usted dice, wow, a veces se parece a mí. Todos caemos en esto, hermanos. Esto es parte de nuestra naturaleza. Lo lamentable es esto, hermanos. Esta es la actitud de los cristianos de hoy. Como ellos lo tienen, yo debo tenerlo también. Esta fue la misma actitud del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en 1 Samuel, capítulo 8. Y es allí donde yo quiero que comencemos la serie del rey David. Porque creo que es importante que veamos, antes de conocer y estudiar la vida de David, tenemos que entender y tenemos que estudiar la cadena de eventos que nos llevan a la historia de David. Y yo quiero, ¿verdad?, que hoy podamos conocer el corazón del pueblo de Israel. Porque este va a ser el pueblo que David algún día va a ser rey sobre ellos. Antes de que hubiesen reyes en Israel, habían lo que se conocía como, usted sabe, como jueces. ¿Okay? Y algún día, quizás este año, hagamos una serie en el libro de jueces. Es increíble. Pero los jueces no eran como usted se creen sentados a ti detrás de un escritorio con un, I don't know, you say mallet in English, pero con una maceta, I don't know. Martillo, pero martillo eso es para dar los clavos. Pero anyway, visualizamos, ¿verdad?, sentados detrás de un escritorio, dándole así, culpable. Pero los jueces durante estos tiempos, en realidad piense en su mente, eran líderes militares o eran líderes políticos sobre el pueblo. El 1 Samuel capítulo 8, y estoy dándole todo esto para que tengamos un poquito de contexto y podamos entender qué es lo que está sucediendo. 1 Samuel capítulo 8 en ese periodo del capítulo 8 es donde hay una transición. Comienza la transición de jueces a reyes. So, en el capítulo 8, versículos 1 al 3, y no los vamos a leer, pero capítulo 8, versículos 1 al 3, nos dice la Biblia de que Samuel, que era un juez, había envejecido, o ya estaba viejo. So, él puso a sus hijos como jueces. Pero sucede algo, sus hijos no son como el papá. Sus hijos, cuando eran jueces, se dejaron sobornar. Cogían dinero para ellos. Y también dice la Biblia que ellos pervirtieron el derecho. No eran como su padre Samuel como jueces. Si yo quiero que vaya a la Biblia, 1 Samuel capítulo 8, y vamos a comenzar en el versículo 4. Versículo 4, 1 Samuel capítulo 8. Y ahí pues nos trae toda esa introducción. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, que es lo que acabo yo de explicarles a ustedes. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y mire esta próxima frase, quiero que lo marque en su Biblia.
como tienen todas las naciones. Se lo voy a leer de nuevo. Esto es lo que le dicen el pueblo a Samuel. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Algo que es bien interesante en esto es que ya Dios sabía que esto iba a suceder. ¿Sabe que el libro de Deuteronomio ya nos habla acerca de esto? Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Y esto es, estamos hablando de los tiempos de Moisés. Deuteronomio 17, 14 y 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, eso es el Éxodo, en la tierra prometida, y tomes posesión de ella y la habites, piensa en los tiempos de Josué. Y digas, no yo diga, sino que tú digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea de tu hermano. Y si usted esta semana les reto, lea el resto del capítulo 17, 16 en adelante, va a haber una descripción de lo que se espera de un rey y es muy interesante. Pero yo quiero que veamos o consideremos dos puntos claves del versículo anterior que le leí, el versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y hay dos puntos claves que vemos en esta porción bíblica. Número 1, el pueblo rechazó a Dios. Quiero que considere el primer punto. El primer punto es, el pueblo rechazó a Dios. El segundo punto que vemos en el versículo 5 es, el pueblo ya no deseaba ser diferente. Lo que quiero es que, nuevamente, piensen en lo que le dije, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Punto número 1, vemos un rechazo directo de Dios como rey de Israel. Desde un principio vemos, hermanos, en la Biblia que se supone que Dios sea el rey soberano sobre el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando el pueblo cruza el Mar Rojo? Dios los libra de esclavitud 400 años. Están siendo seguidos por Faraón y por el ejército egipcio para destruirlos. Más de casi, puede decir, 2 millones de personas cruzando con Moisés. Dios abre el Mar Rojo, ellos cruzan, se cierra el Mar Rojo y pues son librados de este ataque. ¿Sabe lo que hicieron ellos al cruzar? Se levanta una canción, una adoración a Dios. Y hay una declaración que se hace en esa. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15, versículo 17. No le voy a leer todo, sino vamos a leer el final. 17 y 18. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y mira este 18, mira lo que declaran ellos. Jehová reinará eternamente y para siempre. Vemos, hermanos, a través de la historia que Dios dirigió al pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón. Vemos que Él dirigió al pueblo de Israel a través de Josué. Vemos que Dios dirigió al pueblo de Israel a través de los sacerdotes. En el libro de Jueces, a través de los jueces. Y lo vimos también que en su tiempo, en el tiempo de Dios, Él iba a dirigir a través de un rey escogido ¿por quién? Por Él mismo. Deuteronomio 17, versículo 15. Pero el pueblo, ¿qué hace? Delante de Samuel, 1 Samuel capítulo 8, ¿qué es lo que hacen? El pueblo rechaza a Dios como rey. El segundo punto claro que vemos en eso es el pueblo no deseaba ser diferente. ¿Se acuerdan lo que le dicen ellos a Samuel? Danos un rey como tienen todas las naciones. Ellos olvidaron de algo muy importante, hermanos. El capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 2. Mira lo que dice.
porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo, ¿qué? ¿Un pueblo qué dice? Un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo no sé, hermanos, pero ese versículo no es un versículo muy difícil de entender, ¿verdad? Ustedes son un pueblo santo. ¿Sabe lo que la palabra santo significa? Ninguno como Él. Ningún otro como Él. Entonces, la palabra dice, Dios es santo. Piense, no hay ninguno como Él. Entonces dice, ustedes van a ser un pueblo santo. Y ustedes son un pueblo escogido. Ustedes son un pueblo único comparado a todos los demás pueblos que estén sobre la tierra. El pueblo de Israel era un pueblo apartado. El pueblo de Israel era un pueblo santo, como dije, como ningún otro. Era un pueblo único. Dice, pueblo único entre todos los pueblos. Y ahora este pueblo estaba envidioso de otras naciones. ¿Sabe lo que ellos declaran con esto en el versículo 5? No queremos ser diferentes. God, we just don't want to be different. Dios, no queremos ser diferentes ya. Esta noticia no agradó a Samuel. ¿Y sabe lo que Samuel hace? Cuando usted lea la historia, Samuel no vino y le gritó a todos, ustedes van para el infierno. ¿Sabe lo que Samuel hace? Todo lo que buen líder haga. Y esto es una enseñanza para nuestros líderes aquí en la iglesia. Samuel va y ora. Y Dios le responde. Y eso nos trae el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. En otras palabras, Dios le dice, lo que ellos quieren, dáselo. Y no te sientas así, Samuel, porque esto no es algo personal en contra de ti. Y aquí viene lo grande, porque esto nos muestra el corazón del pueblo. Porque si hay alguien que conoce el corazón del hombre, es Dios. Y con lo que Él va a declarar aquí, nos muestra el corazón del pueblo. Mira lo que dice Dios. Sino a mí me han desechado con una simple razón de que no reine sobre ellos. Wow. Este es el pueblo que había declarado después de cruzar el Mar Rojo. Dios reina eternamente y para siempre. Esta historia que yo acabo de compartir con ustedes del capítulo 8 de 1 Samuel se repite hoy entre nosotros. Como cristianos, hermanos, somos llamados un pueblo escogido. Como cristianos y creyentes somos llamados a ser únicos. Somos llamados a ser apartados. Somos llamados a ser santos. Como ningún otro. Le voy a dar varias porciones bíblicas. Primera de Pedro. Vayamos a Pedro. Atrás, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versículo 13. Mire lo que Pedro nos dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Okay? Y no voy a hablar mucho de esto, pero si fuese hoy en día, quizás Pedro nos diría, levántense en las how you say sleeves in Spanish? Las mangas, right? Súbanse las mangas, right? Ese es el pensar. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es, ¿qué? Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro está hablando a creyentes. Y puedo leer esta porción bíblica y confiadamente puedo decir, Dios me llama a mí a ser como ningún otro porque Él es como ningún otro. Vaya al próximo capítulo, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo escogido por Dios. Y versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, ¿qué dice allí? Sois pueblo de Dios. Esto es simple, hermanos, esto no hay que exponerlo más profundo. El creyente, el que ha pasado de tinieblas a luz, el que ha puesto su confianza en Cristo, el cual entiende la verdad de Cristo, el que ha entregado su corazón a Cristo como Señor y Salvador, dice, sois pueblo de Dios. Y esto es buenas noticias. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia cuando estamos perdidos en nuestro pecado. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así como el pueblo de Israel, hermanos, en el capítulo 8, primera de Samuel, nosotros rechazamos a Dios. Así como el pueblo en primera de Samuel, capítulo 8, nosotros no deseamos ser diferentes. Nosotros mismos nos constituimos reyes en nuestros corazones, donde debe reinar Él, porque somos su pueblo. Constituimos en nuestros corazones otros reyes. Rechazamos a Dios y vivimos bajo el reinado del pecado. Rechazamos a Dios y vivimos bajo el reinado de los deseos de este mundo. Rechazamos a Dios y vivimos bajo el reinado de nuestros propios deseos y de nuestras propias pasiones. Así como el pueblo en 1 Samuel capítulo 8. En realidad vivimos envidiosos. Envidiosos de los reyes de los impíos. Y cuando digo impíos, estoy hablando de personas que no conocen la verdad. Si es bueno para ellos, es bueno para mí. Es triste ver que el deseo de ser apartados, el deseo de ser santos, el deseo de ser diferentes, ya no existe hoy en día. Domingo tras domingo, iglesia tras iglesia, podemos ver el cristiano de hoy se ve como el impío. El cristiano de hoy habla como el impío. El cristiano de hoy piensa y tiene las ideologías que tiene el impío. El cristiano de hoy vive como el impío. Y nuevamente uso el término impío como persona que no conoce la verdad. ¿Y sabe qué? Lamentablemente vive como el impío y lamentablemente morirá como el impío. Sin esperanza. Vemos que no hay diferencia entre muchos cristianos hoy y el mundo que los rodea. Jerry Bridges lo puso de esta manera. Dios no nos ha llamado a ser como aquellos que nos rodean. Nos ha llamado a ser como Él. Santidad es nada menos que conformidad al carácter de Dios. En esta mañana yo quiero que tú consideres este urgente aviso que estoy trayendo a tu vida en esta mañana. Considera cómo tú has rechazado a Dios y has puesto y has nombrado otros reyes en tu corazón. Y cómo tú has deseado ya no ser diferente. Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de que abramos nuestros ojos y respondamos al aviso que Dios trae a nuestras vidas hoy.
Dios le dice a Samuel, dales al pueblo lo que desean. Y así será entre nosotros también, hermanos. Pero entonces, si usted lee la historia, Dios le dice, dales lo que desean. Pero Samuel, dales a ellos un aviso de cuánto va a costarle a ellos tener un rey. Que ellos entiendan las consecuencias de lo que están pidiendo. Y vayamos al versículo 9, capítulo 8. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El versículo 10 al versículo 17, no lo voy a leer en esta mañana, ya después usted léalo. Samuel les da o avisa al pueblo cómo va a reinar este rey sobre ellos, el rey que ellos querían. Y es interesante cuando usted lee esos versículos del 10 al 17, vemos la acción, o un enfoque o un énfasis en una acción que este rey va a hacer. Y es una frase y es, él va a tomar. Se usan dos palabras, pero se usa 6 veces en estos versículos. Tomará o diezmará es el uso que está aquí. Él le dice a ellos, el rey que ustedes van a recibir va a tomar sus hijos. El rey que ustedes quieren va a tomar sus hijas. El rey que ustedes quieren va a tomar lo mejor de vuestra tierra. El rey que ustedes quieren va a diezmará de sus granos. En otras palabras, va a tomar un 10% para él. El rey que ustedes quieren va a tomar sus mejores siervos. Y este rey que ustedes quieren diezmará o tomará el 10% de todos sus rebaños. Esto es lo que ustedes quieren. Y este rey va a tomar y tomar. Y lo interesante es, si usted lee al final de esta conversación que está teniendo Samuel con ellos, él termina con una frase crítica. Yo quiero que usted, si algo se nos quede en la mente, sea esto que le dice él al pueblo. Él le dice a ellos, seréis sus siervos. Lo voy a poner en un término más entendible por nosotros. Seréis sus esclavos. So, no solamente este rey va a tomar de ustedes, sino que ahora ustedes van a venir a ser esclavos de este rey. So, en esta mañana yo te digo a ti, constituye o nombra para ti mismo el pecado como rey en tu corazón. Constituye o nombra los deseos de este mundo como rey de tu corazón. Constituye y nombra las pasiones y deseos de tu carne como rey en tu corazón. Y te digo, ellos tomarán. Y no solamente van a tomar, sino te van a hacer esclavos de ellos. Van a tomar tu paz, el pecado, los deseos de este mundo, las pasiones de los deseos y pasiones de tu carne. Te van a robar tu gozo. Van a robar y van a tomar tu crecimiento. Van a tomar tu salvación. Van a tomar tu vida eterna. Y sobre todo, hermanos, lo más crítico, tomarán nuestra comunión con el Rey verdadero. Después de este aviso, el pueblo de Israel rehusó obedecer la voz de Samuel. Mire lo que dice, vayamos al versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Después de un claro aviso de lo que viene, con todo eso le entró por un oído y le salió por el otro. Y ellos declaran no. Nosotros sabemos que Él nos va a tomar. Nosotros sabemos que terminaremos siendo esclavos. Y con todo eso decimos no. Habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará.
y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, esto es increíble lo que están diciendo ellos, hermanos. ¿Quién sacó al pueblo de esclavitud de Egipto después de 400 años de esclavitud? ¿Quién lo sacó de allí? Dios. ¿Quién abrió el mar rojo para que salieran de allí? Dios. ¿Quién proveyó para ellos en el desierto? Dios. ¿Quién derrotó a sus enemigos en el camino? Dios. ¿Quién los trajo a la tierra prometida? Dios. ¿Quién les dio la conquista de la tierra prometida? Dios. El que ellos habían declarado reinará eternamente y para siempre. Pero ¿qué cambio hay en el corazón duro de estas personas? Conociendo lo que el profeta está diciéndole a ellos, con todo dice, no, va a haber rey sobre nosotros y él va a gobernar y él va a ir delante de nosotros y él va a pelear por nosotros. Estos somos nosotros. Es increíble como una historia de un pueblo en 1 Samuel capítulo 8 y en esta historia nos vemos nosotros en el espejo. No sé usted, hermano, pero yo veo esto y digo, wow, este es nosotros. Y mira lo que sucede, versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de Dios, de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y así sucedió. Cada uno se regresó a su vida tal como si nada hubiese sucedido. This is us. Estos somos nosotros. ¿Cuántas veces Dios no nos habla directamente a nosotros y cuando salimos por las puertas regresamos a nuestras ciudades como si nada? Porque ya sabemos lo que queremos. Queremos un rey. Pero ese rey no es Dios. Ese rey es el pecado, porque me encanta. O ese rey es las pasiones de este mundo, porque me encanta. O es las pasiones y deseos de mi carne, porque es lo que me atrae. Le decimos a Dios, queremos un rey como las naciones. Queremos ser como ellos. En las próximas semanas, hermanos, vamos a estar viendo que esta decisión del pueblo va a venir con un gran precio. Mi oración es que este gran error que cometió este pueblo en 1 Samuel capítulo 8, que nosotros mismos no cometamos este mismo error. Este es el aviso del Señor para nosotros hoy. Para terminar, quiero terminar con las palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4, vamos a comenzar el versículo 17. Y con esto terminamos. Efesios 4, 17. Vamos a estar leyendo hasta el 24. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí es donde está el problema. En el corazón. ¿Y qué endurece nuestro corazón? Lo estuvimos viendo la semana pasada. El pecado endurece nuestro corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice allí? Despojaos del viejo hombre. Y hermanas, no está hablando de que deja el viejo, no, está hablando del viejo hombre en nosotros, nuestra vieja manera de vivir. Por si acaso usted quiere sacar el versículo fuera de contexto.
Pastor, usted nos enseñó que debemos dejar al viejo. No, hermano. Tiene que dejar el viejo hombre. No se ría, hermano, esto es algo serio. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando usted se despoja de algo, ¿qué usted hace? Se quita y lo deja. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiero añadirle algo a esto. Está viciado conforme a otros reyes. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, vestíos del nuevo hombre. Creado según ¿qué? Según Dios. En la justicia y ¿qué? Y santidad de la verdad. Rompamos con nuestro deseo natural, hermanos. El Señor nos está hablando hoy. Rompamos con nuestro deseo natural de querer lo que ellos tienen. Es tiempo que rompamos con esto. Y es tiempo que seamos un pueblo. Seamos un pueblo fiel. ¿Qué tal de eso? Que seamos un pueblo sometido. Que seamos un pueblo leal. Un pueblo satisfecho. Un pueblo apartado. Un pueblo único. Un pueblo santo. Como ningún otro. Y que simplemente, hermanos, seamos este pueblo fiel, este pueblo sometido, este pueblo leal, satisfecho, apartado, único y santo para Dios. Quien es nuestro Rey. Y quien reinará eternamente y para siempre. Amén.